Cuando comenzó la guerra en Ucrania, muchos dieron por hecho que la economía rusa iba a colapsar casi de inmediato. Sanciones masivas, salida de empresas extranjeras, aislamiento financiero, congelación de reservas. Sobre el papel sonaba a tormenta perfecta. El tipo de escenario que en los libros de economía suele acabar con la palabra crisis en mayúsculas. Pero han pasado los meses, luego los años, y ese colapso total no ha llegado. Y aquí conviene parar un momento, porque entender por qué no ha ocurrido es mucho más interesante que repetir titulares. Voy a dejar algo claro desde el principio. La economía rusa no está bien, pero tampoco está hundida. Y esa diferencia es clave, porque una economía en guerra no se comporta como una economía normal. Cambian los objetivos, cambian las prioridades, y lo que antes se consideraba éxito económico deja de serlo. Cuando un país entra en un conflicto prolongado, deja de optimizar bienestar y empieza a optimizar resistencia. El golpe inicial fue real. Salida de capital extranjero, empresas occidentales abandonando el país, restricciones al sistema financiero, inflación disparándose y el rublo bajo presión. Durante semanas el miedo fue evidente, pero aquí aparece el primer factor importante. Rusia es una economía grande, con una base industrial propia y, sobre todo, muy rica en recursos naturales. No depende del exterior de la misma forma que otras economías más abiertas. Eso le da margen. No infinito, pero margen. Uno de los grandes salvavidas ha sido la energía. Petróleo, gas y materias primas han seguido vendiéndose. No igual que antes, no al mismo precio y no a los mismos clientes, pero vendiéndose. Rusia no dejó de exportar energía. Cambió el mapa. Asia y otros países que no participan en las sanciones pasaron a tener un peso mayor. ¿Con descuentos? Sí. ¿Con más intermediarios y menos eficiencia? También. Pero con ingresos suficientes para mantener funcionando el sistema. En economía, sobrevivir no siempre significa hacerlo igual de bien que antes. A veces solo significa no caerte. Otro elemento clave ha sido el control estatal. El gobierno reforzó controles de capital, intervino mercados y aplicó políticas monetarias muy duras al inicio. Tipos de interés elevados para frenar la inflación, medidas rápidas para estabilizar el rublo y una gestión muy dirigida de sectores estratégicos. Esto no es una economía de libre mercado brillante, pero es una economía de guerra bastante clásica. No busca eficiencia ni innovación, busca control y estabilidad interna. Y eso, durante un tiempo, funciona. Ahora bien, que algo funcione no significa que sea gratis. Y aquí viene la parte que suele quedar fuera del debate. El coste real de esta situación no siempre se ve en el PIB. Se ve en lo que no ocurre, en la inversión que no llega, en la tecnología que no entra, en la competencia que desaparece. La salida de empresas extranjeras no fue solo una cuestión de marcas conocidas, fue una pérdida de conocimiento, de procesos, de acceso a tecnología avanzada. Sustituir eso lleva años y cuesta mucho dinero. Además, el gasto público se ha disparado. Defensa, subsidios, apoyo a empresas estratégicas, control de precios, compensaciones sociales. Todo eso hay que pagarlo. Y se paga con deuda, con inflación o con ambos. La economía rusa se ha ido transformando en una economía cada vez más dependiente del Estado y del esfuerzo bélico. Menos consumo privado, menos inversión productiva y más recursos dirigidos a sostener la guerra. Es una economía diseñada para aguantar, no para prosperar. Aquí una analogía sencilla. Imagina a una persona que pierde ingresos y decide sobrevivir gastando ahorros, recortando todo lo que no sea esencial y centrándose solo en llegar a fin de mes. Puede hacerlo durante bastante tiempo. No quiebra al instante, pero tampoco mejora su situación. Vive en modo resistencia. Eso, llevado a escala país, es lo que estamos viendo. El mercado laboral también refleja este cambio. Oficialmente, el desempleo se mantiene bajo, pero eso no significa que el mercado laboral esté sano.
Significa que el Estado y sectores vinculados al conflicto absorben mano de obra. ¿Hay empleo? Sí, pero no necesariamente productividad creciente ni salarios reales altos. Es empleo orientado a sostener el sistema, no a generar bienestar a largo plazo. Y aquí surge la gran pregunta: ¿por qué las sanciones no han provocado un colapso inmediato? Porque las sanciones no son un interruptor de apagado, son una herramienta de desgaste. Funcionan despacio. Su objetivo no es destruir una economía en meses, sino reducir sus opciones con el paso del tiempo. Dificultan la inversión, encarecen la tecnología, limitan el crecimiento futuro. El problema es que ese efecto acumulativo no encaja bien con el ritmo de los titulares. Además, el mundo ya no es completamente binario. No existe un aislamiento total. Hay países dispuestos a comerciar, a intermediar, a aprovechar descuentos. Eso amortigua el golpe inicial. No lo elimina, pero lo reparte en el tiempo. Pensar que una economía del tamaño de Rusia iba a desaparecer de un día para otro era poco realista. Es como pensar que una dieta funciona solo por comprar ropa deportiva nueva. Ayuda a mentalizarse, pero no hace milagros. El verdadero impacto de la guerra en la economía rusa se está gestando a largo plazo. Menos innovación, menos integración internacional, más dependencia del Estado, menos dinamismo empresarial. Eso no se nota en un trimestre, se nota en una década, y cuando se nota suele ser difícil de revertir rápidamente. Para el ciudadano medio, las consecuencias son claras aunque no espectaculares. Más inflación, menor variedad de productos, menos poder adquisitivo real y más incertidumbre. Puede que no haya colapso visible, pero sí hay empobrecimiento relativo. Y eso, aunque no genere titulares dramáticos, pesa en la vida diaria. Entonces, ¿cómo resumimos todo esto sin caer en extremos? La economía rusa no ha colapsado, pero se ha cerrado, rigidizado y reorientado hacia la resistencia. Ha demostrado que puede soportar sanciones duras durante bastante tiempo gracias a recursos naturales, control estatal y ajustes internos. Pero el precio es alto: menos crecimiento, menos innovación y un futuro económico más limitado. Y aquí está la lección más amplia. Las economías pueden aguantar mucho más de lo que pensamos cuando están dispuestas a sacrificar bienestar presente y futuro. El colapso no siempre llega como una explosión. A veces llega como un estancamiento largo, silencioso y costoso. La guerra no solo destruye en el frente, reconfigura economías enteras. Y entender esto no va de tomar partido, sino de entender cómo cambian los incentivos cuando un país deja de pensar en crecer y empieza a pensar en aguantar, porque esa diferencia lo cambia absolutamente todo.